Buenos días, México. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por estar esta mañana de Viernes Santo, 3 de abril de 2026. Estamos aquí con ustedes con las noticias, la información, lo que está ocurriendo en nuestro país y en otras partes del mundo. Así que empecemos. Esto es la más importante. El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas determinó llevar la crisis de las desapariciones en México ante la Asamblea General de Naciones Unidas con carácter urgente al activar el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional contra Desapariciones Forzadas. El comité concluyó que en México existen indicios fundados de que se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, debido a que se han producido ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en diferentes partes de México. De acuerdo con la Convención Internacional contra Desapariciones Forzadas, el artículo 34 se activa en casos de especial gravedad y tiene fines preventivos para movilizar a la comunidad internacional en apoyo a las víctimas de este delito. Este es uno de los puntos más relevantes, sin duda, que tiene este acuerdo, esta Convención Internacional contra la Desaparición Forzada. Este artículo 34 se activa en casos de especial gravedad y tiene fines preventivos para movilizar a la comunidad internacional en apoyo a las víctimas de este delito. La activación de este mecanismo se tomó tras las visitas que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha hecho a nuestro país. Ha hecho en varias ocasiones a lo largo de los últimos años, tras analizar los datos proporcionados por el Estado mexicano y en seguimiento a las acciones urgentes que se han presentado a nombre de decenas de víctimas de desaparición forzada. El gobierno de México rechazó y calificó como tendencioso el informe emitido por el Comité contra la Desaparición de la ONU, la desaparición forzada de la ONU y la activación del artículo 34 de esta convención en la materia, con el argumento, dice el gobierno mexicano, de que se omitieron los avances institucionales recientes en el combate a este delito. Las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación sostuvieron que las conclusiones del organismo internacional no coinciden ni con la definición de desaparición forzada que tiene el propio comité, ya que el mecanismo activado por el comité está diseñado, dice el gobierno mexicano, para contextos donde las desapariciones son perpetradas por el Estado, situación que a decir de las autoridades mexicanas no ocurre en nuestro país. El gobierno agregó que el informe carece, dice el gobierno, de rigor jurídico, que es parcial, que es sesgado, ya que se refiere principalmente a hechos, y que se refiere principalmente a hechos ocurridos en el periodo 2009-2017 y mencionó a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Además, dice el gobierno en su respuesta que se limita a un análisis de 4 de los 32 estados de la República. Y hay una ola de reacciones de ayer a hoy y estaremos dando cuenta de ello, de organizaciones de derechos humanos como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que lamentó que el gobierno de Claudia Sheinbaum haya calificado el informe del comité como tendencioso y advirtió que dicha respuesta no está a la altura de la crisis que vive el país en materia de desapariciones, además que replica actuaciones de gobiernos anteriores que se han negado a reconocer las violaciones a derechos humanos que se registran en México. El Centro Pro agregó que ante la evaluación reprobatoria más contundente del fracaso del Estado mexicano frente a la crisis de desapariciones, no se debe responder con la descalificación del mensajero, sino estar a la altura de las miles de familias que buscan a desaparecidos en México.
Amnistía Internacional respaldó la decisión histórica del Comité de Desapariciones de poner a consideración de la Asamblea General de la ONU la crisis de desapariciones en México y expresó su preocupación por la descalificación del gobierno mexicano frente a esta determinación del comité. Amnistía Internacional agregó que la resolución del comité representa una gran oportunidad para que el gobierno mexicano atienda de manera efectiva la crisis que vive el país en materia de desapariciones. Llamó a la administración de Claudia Sheinbaum a aceptar la cooperación técnica y fortalecer los mecanismos internacionales de rendición de cuentas que le permitan al Estado dar una respuesta a las personas que buscan a sus familiares desaparecidos. También esta mañana damos cuenta de lo que ha dicho y está diciendo Artículo 19. Este jueves 2 de abril manifestó su profunda indignación por el asesinato de Cecilia García Ramblas, una joven integrante del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, quien fue hallada sin vida en Salamanca, Guanajuato, desde el pasado 19 de marzo. Sin embargo, fue hasta el 31 de marzo que se conoció la muerte de la joven buscadora, ya que la Fiscalía de Guanajuato no había notificado a la familia de Cecilia, por lo que Artículo 19 también condenó la negligencia institucional para atender este caso. En otros temas, esta mañana de viernes le informo que al menos 3 personas murieron tras la caída de una avioneta en Huejotzingo, Puebla. A unos minutos de su despegue, la Fiscalía de la entidad y la Agencia Federal de Aviación Civil informaron que ya iniciaron las investigaciones para esclarecer los motivos del suceso trágico. El mundo. El gobierno de Donald Trump no da respiro. El presidente Donald Trump destituyó a la fiscal general Pam Bondi, a la que calificó como una gran patriota, una amiga leal, y anunció que su cargo será ocupado de manera interina por el hasta ahora fiscal general adjunto Todd Blanche. La salida de Pam Bondi fue confirmada por Trump en su plataforma de mensajes Truth Social, pero la noticia ya se había adelantado por la cadena Fox News, sin que se hayan explicado los motivos que llevaron a su salida de este cargo, pero bueno, ya hay todo tipo de interpretaciones. Evidentemente el caso Epstein, son 2 grandes ejes los que apuntan a la salida de Pam Bondi del gobierno de Donald Trump. El caso Epstein, el manejo de Pam Bondi sobre el caso Epstein y cómo se ha salido de las manos este tema al gobierno de Donald Trump y le ha llevado a una circunstancia crítica en su exposición pública por este tema. Y por supuesto la intención abierta y clara y en voz alta de Donald Trump de que Pam Bondi investigara a sus enemigos políticos directamente. Ese es uno de los temas importantísimos que tendrían que estar detrás de la explicación de la salida de Pam Bondi. Así que de esto también estaremos hablando esta mañana. Y otro cambio en el gobierno de Estados Unidos fue anunciado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien destituyó al jefe del Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos, Randy George. El cese ocurre en medio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, a pesar de que el general Randy George era el encargado de organizar las fuerzas de tierra del ejército estadounidense. Su salida se da mientras el gobierno de Estados Unidos evalúa la posibilidad de un ataque terrestre contra Irán. Estrategas militares de varios países se reunirán la próxima semana en Londres para discutir la seguridad en el estrecho de Hormuz, afectada por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. El anuncio se dio tras una reunión virtual con más de 40 países que pidieron reabrir esta vía del Golfo Pérsico, por donde pasa una quinta parte, más o menos, del petróleo mundial.
El Reino Unido insistió en que no participará en el conflicto. Hemos visto a Irán secuestrar una ruta marítima internacional para mantener la economía como rehén, afirmó el canciller Yvette Cooper. La canciller Yvette Cooper fue lo que dijo precisamente desde esta perspectiva donde el Reino Unido insistió en que no participara en el conflicto. Hemos visto a Irán secuestrar una ruta marítima internacional para mantener a la economía como rehén, afirmó la canciller en estos términos. Y el gobierno de Cuba anunció la tarde de este jueves que aprobó el indulto de 2.010 presos. Indultó a 2.010 presos, una decisión que calificó de gesto solidario, imagínense, qué amables, gesto solidario, humanitario y soberano, que se da en el contexto de las celebraciones de la Semana Santa. El gobierno cubano dijo que realizó un análisis cuidadoso de los hechos cometidos por los sancionados, así como su conducta en prisión, por lo que decidió excarcelar a un grupo compuesto por más de 2,000 personas, en las que hay mujeres, jóvenes y adultos mayores. Y déjeme cerrar con esto que ha ocurrido en esta semana entre Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, y Emmanuel Macron, el presidente de Francia. ¡Qué asunto, oiga! Vaya humor el de Donald Trump, vaya sarcasmo, vaya manera de referirse a su homólogo francés. El presidente Trump directamente se burló de Emmanuel Macron este jueves al afirmar que su mujer lo trata extremadamente mal. Dice que la mujer de Macron lo trata extremadamente mal, pues al aludir la presunta bofetada que le dio en 2025 la primera dama francesa Brigitte Macron. Trump hizo estos comentarios antes de dirigirse a la nación y aprovechó para volver a criticar a Francia y a los países de la OTAN por no involucrarse en la ofensiva contra Irán. Macron respondió que estamos hablando de guerra, que estamos hablando de civiles muriendo y economía sufriendo, y consideró que las declaraciones de Trump no son serias ni dignas de un líder mundial. Entonces, llamé a Francia, a Macron, cuya esposa lo trata extremadamente mal y aún se está recuperando del golpe en la mandíbula. Y le digo, Emmanuel, nos encantaría tener algo de ayuda en el Golfo, aunque estemos estableciendo récords y eliminando a los malos y derribando misiles balísticos. Nos encantaría tener algo de ayuda si pudieras. ¿Podrías enviar barcos inmediatamente, por favor? No podemos hacer eso. No sé, podemos hacerlo después de que se gane la guerra. Dije, no necesito después de que se gane la guerra, Emmanuel. Muchos de ellos dijeron, estaremos allí después de que se complete la guerra. Me niego a entrar en eso. Estamos hablando de asuntos demasiado serios, estamos hablando de guerra. Hoy hablamos de los hombres y mujeres que luchan, de los hombres, mujeres y civiles que mueren en la guerra que asola esta región. También hablamos de las consecuencias de esta guerra para nuestras economías, pero pienso en nuestros conciudadanos. Los estadounidenses están experimentando lo mismo. Los precios de la gasolina están subiendo. Así que los comentarios que escuché y a los que se refieren no son ni elegantes ni apropiados. Por lo tanto, no voy a responderles. No merecen respuesta. Lo que se necesita es trabajar para lograr la desescalada, un alto el fuego y la reanudación de las negociaciones, que son la única manera de resolver verdaderamente lo que está sucediendo en la región y lo que es importante para la estabilidad de todos nuestros socios y de todos nosotros. Vaya asunto entre Emmanuel Macron y Donald Trump, vaya manera de Trump de burlarse de una circunstancia. Y bueno, pues ahí está la respuesta que dio el presidente francés a esta burla del presidente estadounidense. De todo esto y más estaremos hablando esta mañana de Viernes Santo. Gracias al público que esté siguiendo esta transmisión en vivo. Le agradecemos muchísimo a quienes están siguiendo la transmisión. Y bueno, saludos y gracias a quienes oyen la radio. Gracias por oír la radio a través de las estaciones de Grupo Radio Centro en el país. Gracias por estar en nuestro sistema multiplataforma de Aristegui Noticias. Y muchas gracias a quienes ven y oyen este programa en México, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, a través de internet, en
www.aristeguinoticias.com.